Bendiciones, apreciados hermanos, Dios los bendiga. En el día de hoy voy a compartir un tema que lo he titulado Dios hecho carne. Abra su Biblia ya en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tema que hoy me permites compartir. Espero de todo corazón que este estudio sea de bendición para todos los santos. Oramos en el nombre de Cristo para que tú me uses como un canal de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que hoy voy a compartir lo he titulado Dios hecho carne. ¿Por qué este título? Porque respondo a una pregunta que me hicieron. ¿La Biblia en verdad afirma que Jesucristo es Dios? Pues sí, claro que la Biblia sí lo afirma. En la Biblia encontramos gran cantidad de testimonios, como por ejemplo el testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles, el testimonio del Padre y el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Todos estos testimonios dan muestra de que Jesucristo en verdad es Dios. Son la ratificación de su deidad. Ahora, el Señor Jesús no solo afirmó ser Dios, sino que lo demostró de muchas maneras. Hay que recordar, por ejemplo, milagros como la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién puede multiplicar la materia sino solo Dios? Hay que recordar cómo el Señor ordena a la tempestad allá en el lago de Galilea detenerse y las olas quedan perfectamente quietas. Cómo poder dominar la naturaleza con una simple orden solo lo puede hacer Dios. Otro milagro son la cantidad de enfermos. La palabra dice que le traían todos los enfermos y a todos los sanaba, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, hacía hablar. Todo esto demuestra que Cristo era Dios. Ahora, las resurrecciones que el Señor hizo. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, que duró 4 días en la tumba. ¿Quién puede dar vida sino solo Dios? Ahora, el poder que tenía Cristo para perdonar pecados. Varias veces Él dijo, vete, tus pecados son perdonados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Así que, repito, hay muchos argumentos sólidos para demostrar el tema que hoy he titulado Dios hecho carne. Dios se hizo carne. Cristo era Dios encarnado. Así que empecemos mi estudio con un primer punto en Números Romanos. Hablemos del testimonio de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías, de ese Mesías que vendría y que ese Mesías sería Dios. Eso dijeron los profetas. El primero de esos testimonios es el de Isaías. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el pasaje con el que yo empecé, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal al pueblo judío. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo, y ese hijo se llamará Emmanuel. Su nombre se llamará Emmanuel. Esa palabra Emmanuel
significa Dios con nosotros. Así que Dios mismo está dando una señal de que ese niño que nacería de la Virgen, que ya sabemos que es María, ese niño sería Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice el profeta. Se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 2, escribiendo unos 700 años antes de Cristo, nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Ya sabemos que es nacido de una virgen. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser ese niño nacido de una virgen ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz? Sería una herejía lo que estaría diciendo Isaías, repito, unos 700 años antes de Cristo, si Cristo no fuera Dios. Pero el profeta dice que Dios fue el que dio esta señal. Allá cuando leímos Isaías 7:14, dice que Dios les daría esa señal al pueblo judío, que ese niño que nacería de la Virgen sería como el vehículo donde ese hijo vendría. Por eso dice, un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. Aquí encontramos ambas naturalezas de Cristo. Como hombre nació, pero como hijo de Dios no nació, entró en ese cuerpo. Por eso es que la palabra dice, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Date cuenta que la palabra dice que Dios da a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y si ustedes leen con detenimiento Isaías 9:6, se usa esa palabra dar. Un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. ¿Qué quiere decir? Que el hijo dado por Dios entró en ese niño, y por eso es que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Otro profeta que habla de la deidad de Cristo es el profeta Miqueas, escribiendo unos 700 años antes de Cristo. Miqueas dijo lo siguiente, Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Date cuenta que el profeta anunciaba que en Belén de Judea, que era no se podría decir ni una ciudad, era como una aldea, un lugar muy humilde, allá en Belén Efrata, allá nacería ese niño que nos anunció el profeta Isaías, pero que ese niño era eterno. Por eso la parte final de esta profecía dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, que este niño se convertiría en el Señor de Israel, en el Dios de Israel. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas. Ahora, ¿hay más profecías que anuncian la venida de Cristo? Claro que sí, pero con esto es suficiente porque tengo que avanzar. Voy a hablarle ahora en segundo punto, en Números Romanos, del testimonio de los apóstoles. Ya le mostré los profetas del Antiguo Testamento. Ahora déjeme le muestro cómo los apóstoles de Cristo, que eran 12, uno se suicida, que ya sabemos que era Judas, y quedan 11. Luego reemplazado por otro. Estos apóstoles de Cristo, los 12, bueno, los 11 mejor,
sin contar a Judas, ellos reconocieron al Señor Jesús como Dios. Y les traigo varios ejemplos. Empecemos por el que habla más claro que todos, el testimonio de Juan, del apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Un versículo muy conocido por todos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y escuche, el Verbo era Dios. Esa palabra verbo es la palabra. Era con Dios y esa palabra era Dios. Y escuche, versículo 14. Y ese verbo que era Dios fue hecho carne. Dios se encarnó, tomó un cuerpo humano. Como dice la palabra allá en Filipenses 2:5. Dejó todo para venir y hacerse hombre. Habitó entre nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria. Recuerde la transfiguración cuando Juan, Pedro y Jacobo vieron la gloria del Señor, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan no se va por las ramas, es directo. Cristo es Dios, punto. Otro testimonio de otro apóstol que también dice y afirma que Jesucristo es Dios, es el apóstol Pedro. Testimonio de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Preste mucha atención a cada palabra que sale de la boca de Pedro. Atención. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Así que Pedro está presentando su ministerio. Yo soy apóstol de Jesucristo. También soy un siervo, un esclavo de él. A los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que Pedro le está hablando al mundo entero, a todos los que hemos alcanzado la salvación, la vida eterna, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que Pedro está afirmando aquí que Cristo no solo vino a salvar a la gente al morir en la cruz, a la humanidad perdida, sino que el que vino a hacer esta obra era Emmanuel, como lo dijo el profeta Isaías, Dios con nosotros. Por eso Pedro le aplica a Cristo estos dos nombres, Dios y Salvador. Hermoso como Pedro lo está diciendo acá. Se convenció de que Cristo era Dios. Recuerde que él lo negó 3 veces. Pero cuando el Señor resucita, habla con Pedro, lo restaura. Pedro no le queda dudas. Cuando lo ve ascender al cielo allá en Hechos capítulo 1 y lo ve subir en gloria. Hay que recordar que Pedro lo había visto también en la transfiguración. Así que todo esto llegó a Pedro a convencerse de que el Señor Jesús era Dios. Por eso lo dice, voy a leerlo nuevamente, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Está hablando de la misma persona. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hablemos de un tercer ejemplo, de otro de los 12 apóstoles. Del más incrédulo de todos. Su nombre es Tomás. Todos sabemos la historia de Tomás. Cristo viene, se le presenta a los apóstoles después de haber resucitado, pero ese día Tomás no estaba. Cuando Tomás ve al Señor resucitar, porque al comienzo él no creía. Los apóstoles le decían, lo vimos. Si yo no meto mi mano, mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Así que cuando él lo ve, 8 días después, sucede lo que voy a leer. Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. 8 días después,
Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomás no había estado 8 días atrás, por eso no creía. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aquí presenta su primera demostración de que Él es Dios. Aunque tenía un cuerpo glorificado, obviamente, aparece en medio del salón con las puertas cerradas, las ventanas, todo cerrado, y Cristo aparece en medio. La pregunta es: ¿por dónde entró? Eso demuestra que el cuerpo de gloria del Señor Jesús tiene el poder de traspasar la materia. Dice la palabra, versículo 27, luego le dijo el Señor Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado donde me metieron la lanza, mete la mano ahí y no seas incrédulo sino creyente. ¿Por qué Cristo hizo todo esto con Tomás? Porque Tomás les dijo a los apóstoles 8 días atrás: si yo no lo veo con mis propios ojos y meto mi dedo en sus llagas y la mano en el costado, yo no voy a creer. Por eso el Señor le dijo: venga a ver, haga todo lo que quiere. Entonces Tomás respondió, versículo 28, Señor mío y Dios mío. Date cuenta cómo cambió de ser un incrédulo a reconocer que Cristo era Dios. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una pregunta para los santos que están allá en sus hogares: si Cristo no fuera Dios, ¿no creen ustedes que había corregido a Tomás cuando él le dijo Señor mío y Dios mío? Él le hubiera dicho: dígame Señor, pero no me diga Dios. Pero no, Cristo no dijo, al contrario, Jesús le dice: por fin creíste porque pudiste ver, ahora por fin te das cuenta de que yo soy Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, hermano, dudar de la deidad de Cristo es una absoluta necedad. Ahora, voy a hablar de otro apóstol, no de los 12, sino uno que odiaba a Cristo, que era un asesino de cristianos, pero que se convirtió por el poder de Cristo que le apareció y le habló desde el cielo. Estoy hablando nada menos que del apóstol Pablo. Sé que no todo el mundo sabe, pero los que no saben, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué luego cambió su nombre? Porque parece ser que Pablo tenía esos 2 nombres. Saulo, Pablo. Saulo, que era su nombre hebreo, y Pablo, que era un nombre gentil. Por eso cuando Pablo ya el Señor lo comisiona a ser el apóstol a los gentiles, prefiere usar su segundo nombre, Saulo Paulo, se queda con Pablo. Mire lo que dice este Pablo, que fue convertido en camino a Damasco cuando iba a arrestar a unos cristianos para llevarlos a la muerte. Me imagino yo que al circo romano, donde morían la gran mayoría. Este Pablo se convierte allá. Usted lo puede leer en su casa, en el libro de los Hechos, capítulo 9, se convierte a Cristo. Y después del tiempo, cuando escribe sus epístolas, le manda una epístola o carta a uno de sus mejores discípulos, Timoteo, y le escribe lo siguiente. A Tito, esta es de Tito, discúlpeme, a Tito. Bueno, Timoteo también era un discípulo, pero esta carta se la dirigió fue a Tito, otro gran discípulo. Tito 2:13. Mire lo que escribe Pablo aquí a Tito. Aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo le está diciendo a Tito que como iglesia debemos esperar o aguardar el día en que Cristo regrese. Esa esperanza bienaventurada habla del arrebatamiento de la iglesia, que está escrito allá en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, y en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Esa esperanza bienaventurada es el día que el Señor arrebate a la iglesia, como está también anunciado por el mismo Señor allá en el libro de San Juan, capítulo 14, si no estoy mal, el Señor anuncia que Él viene por su iglesia, o como está anunciado también en el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Ese día se cumplirá la bienaventuranza o la manifestación gloriosa, la manifestación de gracia, del Señor Jesús. La manifestación gloriosa, por favor ponga el versículo, nos habla de el fin de la gran tribulación, cuando Cristo viene por segunda vez y todo ojo lo verá, como enseña la palabra en Mateo capítulo 24, como enseña la palabra en el libro del Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, todo lo que va a pasar allá en la gran tribulación, en especial lo que dice el capítulo 19, cuando Cristo viene a traer juicio sobre este mundo, allá en el último tiempo, en la guerra de Armagedón. Por eso Pablo está hablando de dos acontecimientos diferentes, separados por 7 años. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que para Pablo le era claro quién era Cristo. Era Dios hecho carne. Ya hemos visto dos testimonios, el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y el testimonio de los apóstoles. Pero ahora voy a dar un tercer testimonio aún más contundente, el testimonio de Dios Padre, del mismo Padre, Jehová, creador del universo. Habla de su Hijo como Dios. Eso me dice la palabra. El Padre celestial testificó que su santo Hijo era Dios. Iglesia, préstame atención lo que le estoy diciendo. Dios, Jehová, está diciendo que su Hijo Jesús es Dios. ¿Cómo creen ustedes que alguien se atreve a negar la divinidad de Cristo cuando el mismo Padre lo confirma? Ahora hay que demostrarlo. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 12. Para esto necesito que se concentren en lo que voy a enseñar. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Esto no se lo dijo Dios a ningún ángel. Ahora hay que tener cuidado con la palabra engendrado. Esta palabra engendrado se refiere al nacimiento de Cristo de una virgen, como anunció el profeta Isaías en el capítulo 7 y versículo 14. He aquí que el Señor os va a dar señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emanuel. A esto es que se refiere la palabra engendrado. No quiere decir que Cristo fue creado, sino que está hablando de su encarnación, de su descenso del cielo, donde era eterno, como nos lo dijo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Así que Cristo viene a la tierra y el Padre va a hablar de él. Versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios.
Pregunta a la iglesia, si Cristo no fuera Dios, ¿por qué Dios manda a los ángeles que lo adoren? Dios estaría pecando mandar a los ángeles que adoren a una criatura. Pero no, Él lo manda porque Cristo es Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los espíritus, los ángeles son espíritus que sirven a Dios. Versículo 8. Mas del Hijo Jesús, Dios el Padre dice, ¿qué dice Dios de su Hijo? Tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Oiga, hermano, Dios el Padre está mirando a su Hijo y le dice, tú eres Dios. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, le dice el Padre al Hijo, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre le está diciendo al Hijo que el Hijo creó todo. Ellos perecerán, el cielo, la tierra, todo perecerá, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, Jesús, eres el mismo, y tus años no acabarán. Eres eterno. Válgame la gloria aquí al Señor. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a negar la divinidad de Cristo? Tiene que ser uno un completo necio después de leer este pasaje de la Escritura. Así que ya les he mostrado 3 testimonios donde se demuestra que Cristo es Dios hecho carne. Testimonio de los profetas, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de Dios el Padre. Ahora le voy a presentar un 4 testimonio, el testimonio del mismo Señor Jesús. ¿Señor Jesús afirmó ser Dios? Sí, claro que sí. Primero, Jesucristo se identificó ante sus enemigos como Dios. Jesucristo claramente dijo que Él era Dios. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. A ver, todavía no me lo proyecte, yo les hablo un poquito de este pasaje. Juan 10, 27 al 30, pero ya la vamos a leer. Ese día, los judíos que odiaban a Jesús le dijeron, ya no nos atormentes más con tu silencio, no nos agobies el alma, dinos de una vez si tú eres el Cristo, tú eres el Mesías prometido por Dios. Y Cristo les dijo, claro que yo lo soy, yo soy el Mesías. Lo que pasa es que ustedes no creen en mí. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Si ustedes fueran mis ovejas, me creerían. Pero ustedes no me creen porque sencillamente no son míos. Ahora sí, leo lo que sigue. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz. Ustedes no me oyen porque no son míos. Pero claro que yo soy el Mesías. Conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. Ustedes no me siguen porque no son míos. Ustedes son del diablo. Yo les doy vida eterna. Ojo, ¿quién puede dar vida eterna sino el Dios? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio, estas ovejas, ustedes y yo, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermano, déjeme ese versículo ahí. Jesús le está diciendo a sus enemigos
que Él y el Padre son uno. Un solo Dios, dos personas distintas, un Dios. Yo y el Padre. Date cuenta que ni siquiera puso al Padre primero, se puso Él primero. ¿Por qué Cristo se pone primero? Porque Él quiere demostrar con esto que ellos son iguales. Que Cristo bajó a este mundo con una serie de limitaciones que Él quiso hacerla, pero que Él y el Padre son uno. Ya le voy a hablar de las limitaciones ahorita. Segundo, Jesucristo se identificó ante sus enemigos como el gran yo soy. Es otro ejemplo. Juan 8, 56 al 59. Otra vez lo hace ante los enemigos, los judíos que lo odiaban. Jesús les dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Date cuenta que Cristo no le dice: antes que Abraham fuese, yo era, yo ya existía. No, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy es la misma palabra que el Señor le dijo a Moisés allá en el libro del Éxodo, capítulo 14, si no estoy, no, mucho antes, capítulo 4, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés le pregunta a Dios: si los judíos me preguntan ¿quién te envía?, ¿qué les digo? Y el Señor le dice: dígale que yo soy, te ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy el eterno. Y esa fue la misma palabra que Jesús usó con sus enemigos. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire que no dice yo era, sino yo soy. Está hablando de su deidad. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos se fue. Mire que ni siquiera lo pudieron matar. ¿Por qué? Porque era el yo soy. Era Dios entre ellos. Tercero, Jesucristo, y en esto sí quiero que me presten mucha atención, porque lo que voy a enseñar es sumamente importante. Así que ni parpadee. Jesucristo renunció a sus privilegios divinos, no a su divinidad, a privilegios. Siguió siendo Dios, pero se limitó en sus privilegios para hacerse hombre. Ya le explico. Filipenses 2, 5 al 8. Pero tomo algo porque se me acabó la garganta. ¿Qué nos dice Pablo que escribe esto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ojo, Cristo era en forma de Dios, era Dios, pero no estimó, atención, no estimó el ser igual a Dios. Mire, Pablo está diciendo: Cristo y Dios eran iguales en el cielo, pero Cristo no se agarró de esto. No se aferró a su divinidad, a su deidad, sino que se despojó voluntariamente. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que voy a hacer un breve repaso de estos versículos. Del versículo 6. Lo primero que yo aprendo en el versículo 6 es que Cristo era igual a Dios cuando estaba en el cielo. Que Él se despojó, dice el versículo 7, voluntariamente de esos privilegios divinos que Él tenía en el cielo. En el cielo era igual a Dios, tenían el mismo poder, la misma nivel, nadie estaba por encima del otro. Pero Cristo se despojó, se quitó su capa real,
su cetro, su corona y se hizo siervo. ¿Siervo de quién? Pues del mismo Padre. Por eso es que Cristo siempre decía, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué decía que era mayor? Porque Cristo se había limitado en sus privilegios. Ahora, como se hizo siervo de Dios, por eso Cristo decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Mi comida es que yo haga tu voluntad y termine mi obra. Tu obra, perdón. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo se hizo siervo del mismo Padre. Y se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros. Versículo 8. Estando en esa condición se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora, ¿de qué privilegios divinos se despojó Cristo? Lea conmigo, lo voy a poner a leer. La renuncia de Cristo a sus privilegios divinos fue completamente voluntaria. Cristo no vino obligado. Recuerda que Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Vengo porque quiero. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Cristo vino voluntario, no vino obligado. ¿De qué privilegios divinos se despojó el Señor? 5 privilegios, rápido, 5. Jesucristo renunció a la gloria celestial para nacer como hombre. Hay que recordar que Él era Dios. Se despojó de todo para hacerse hombre, de la gloria que tenía en el cielo, porque Él era Dios, como rey estaba allá con Dios, su Padre. B, Jesucristo renunció a su autoridad para someterse a la voluntad del Padre. Se hizo siervo del Padre voluntariamente. En el cielo ambos tenían el mismo nivel, pero Cristo se despojó y se hizo siervo del Padre. C, Jesucristo renunció a sus atributos divinos, su poder, para someterse a la dirección del Espíritu Santo. Cristo derrotó a Satanás, pero por el poder del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu llevó a Cristo a la tentación y allí venció al diablo, porque estaba bajo la unción del Espíritu, que fue lo mismo que dijo el profeta de Isaías. Y fue lo mismo que leyó Jesús en la sinagoga. Cuando abrió la profecía de Isaías dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, etcétera. Date cuenta que él mismo lo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así que Cristo renunció a ese poder o atributos divinos para someterse a la dirección del Espíritu Santo. D, Jesucristo renunció a sus riquezas eternas para asumir la condición de un siervo. Acuérdate que Cristo no nació en el palacio de Herodes, sino que nació en un pesebre donde se guardaban las vacas. Allá nació Cristo, renunció a todo, fue un hombre pobre, pero en el cielo él no lo era así. Él era Dios. Tenía toda la riqueza del universo, pero se despojó por amor a nosotros de todas las riquezas eternas para someterse a la dirección, para asumir una condición de siervo. Y por último, Jesucristo renunció a la eterna comunión con su Padre para poder soportar la ira de Dios por el pecado. Déjeme ese pensamiento ahí, se lo explico. Cristo tuvo que renunciar a esa comunión que siempre tuvo con su Padre. Nunca se habían separado, jamás, desde la eternidad. Pero el día en que Cristo moría en la cruz y Dios puso el pecado sobre él, como dice Isaías 53 o el Salmo capítulo 22, cuando Dios estaba castigando el pecado sobre los sobre los hombros de Jesús, Jesucristo dijo lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Date cuenta que ya no está hablando de su Padre como su Padre, sino como su Dios, que le dio la espalda
por los pecados que estaban siendo castigados sobre él. Así que Cristo tuvo que renunciar a las riquezas eternas, tuvo que renunciar a la autoridad, a los privilegios, a la gloria, todo por amor a nosotros. Cuarto y último punto. Y esto es lo más glorioso. Jesucristo recuperó sus privilegios divinos cuando regresó a la casa de su Padre. Así que Cristo ya no está por debajo del Padre, son iguales otra vez, con la diferencia de que ahora Él tiene un cuerpo glorioso que antes no tenía. Juan capítulo 17, versículo 4, 5 y 24. Voy a leer 3 versículos, pero el último me voy a saltar. Mire lo que dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. Le dice Jesús al Padre. Te he dado gloria, Padre. He cumplido la tarea. He acabado la obra que me diste que hiciese. Terminé la tarea. Ahora, pues, Padre, glorifícame. Tú al lado tuyo. Colócame donde estaba antes, en el mismo nivel, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que Jesús le dice, ya terminé la tarea. Ahora que muera, por favor llévame a donde estaba. A esa gloria que yo tuve contigo desde la eternidad. Quiero recuperar todos los privilegios de los cuales yo me despojé voluntariamente, que ya se los enseñé. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Padre, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, ustedes y yo, quiero que donde yo estoy, mire que no dice donde yo estaré, sino donde estoy, porque Cristo es omnipresente, también ellos estén conmigo. Está hablando del cielo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Pero para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo quiere llevarnos al cielo, a todos, para que le demos gloria al Padre, pero a Él también, para que lo veamos reinando como Dios. Y eso fue exactamente lo que vio Esteban, el primer mártir que murió por su fe. Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 y 56. Y con esto termino hoy mi estudio. Pero Esteban, ya le dije, fue el primer mártir, primer hombre que murió apedreado por Cristo, lleno del Espíritu Santo, mientras lo mataban a piedra, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, al lado de Dios, y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, al Dios hecho hombre que está a la diestra de Dios. Por eso mi sermón lo titulé Dios hecho carne. Hermanos, creo que con todo lo que les he enseñado he demostrado, resuelto la pregunta que me hicieron. ¿La Biblia en verdad afirma que Jesucristo es Dios? La respuesta es claro que sí. Gústele al que le guste y disgústele al que le disguste. Dios es
es uno en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por la palabra que me has permitido compartir. Oro en el nombre de Cristo para que esta palabra fortalezca la fe de los santos. Yo estoy agradecido, Señor, por todo lo que tú me has permitido enseñar durante este tiempo. Dar respuestas a dudas que surgen en el corazón de muchos hermanos. Agradezco mucho tu dirección, Espíritu Santo. Te pido que me sigas dando sabiduría para poder resolver algunas otras preguntas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, fue un placer servirles. Espero que les haya gustado el tema. Déjenme sus comentarios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.